Si alguien dijera que la mayor amenaza para la seguridad de Colombia hoy no es un grupo armado camuflado en la selva profunda, sino un algoritmo polarizante, o tal vez un hacker operando a miles de kilómetros durante una semana de elecciones, ¿qué pensaríamos? Uf, suena a ciencia ficción, pero es la realidad absoluta. Exacto. O imaginemos heredar una mansión gigantesca, con un patio trasero inmenso que nadie vigila, puertas secretas que no se conocen, y de pronto descubrir que los cimientos están siendo excavados por corporaciones multinacionales que, pues, fingen ser vecinos amigables. Es una imagen súper gráfica y tristemente muy acertada. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta inmersión profunda desde el podcast de Geodese en este 14 de marzo de 2026. Hoy vamos a hacer una exploración exhaustiva. Que no es una simple lectura por encima, claro. Así es, estamos ante el mapa de ruta más crucial para el futuro del país. Hoy desglosamos la edición especial número 25 de la revista Geodese, titulada Seguridad y Defensa en Colombia 2026 a 2030. Y esa analogía de la mansión que mencionaste es el punto de partida perfecto para lo que tenemos hoy sobre la mesa. Porque, a ver, el panorama diagnóstico de la seguridad en Colombia es un terreno lleno de puntos ciegos. Totalmente. Y nuestro objetivo hoy es diseccionar los datos puros que nos entregan 16 expertos en estrategia y geopolítica, ¿verdad? Exacto. Queremos entender el impacto real de estas propuestas y por qué Colombia enfrenta un nivel de complejidad casi único en el mundo. O sea, hablamos de 6 regiones naturales, una geografía bioceánica y lo que llamamos amenazas híbridas. Y hay que dejar algo súper claro desde el principio para quienes nos sintonizan. Aquí no estamos tomando posturas políticas ni partidistas. Cero. Estamos mirando las vulnerabilidades estructurales del Estado, de manera puramente objetiva y técnica. Bueno, pues para arreglar esta casa inmensa, lo lógico es empezar por los cimientos y mirar quiénes rondan el vecindario. Y aquí, Eduardo Pizarro León Gómez abre la discusión del eje estratégico con una advertencia bastante oscura sobre el grave deterioro del orden público. Sí, él habla de una proliferación de gobernanzas criminales en las fronteras. Y sus propuestas son enormes, la verdad. Pide un acuerdo nacional en seguridad. Un acuerdo que urge. Y también propone algo muy específico, un libro blanco de seguridad y defensa, ¿no? Ajá, y en términos operativos, hace las cuentas y habla de incorporar 40,000 efectivos militares y unos 35,000 policías adicionales. Todo esto manteniendo alianzas muy fuertes con la OTAN y Estados Unidos. Espera un momento. ¿Pizarro quiere 75,000 botas nuevas en el terreno? Así es un número gigantesco. Pero ¿cómo encaja todo esto en el tablero global? Porque el vecindario mundial está bastante volátil. Y Giuseppe Gangui aborda precisamente esto cuando habla de los vectores externos. Claro, es que Gangui nos recuerda que esa casa inmensa de la que hablabas está en el medio de una partida de ajedrez de altísimo nivel entre superpotencias. O sea, Colombia no es una burbuja. Para nada. Gangui advierte sobre la intensa competencia entre Estados Unidos, China y Rusia. China, por ejemplo, entra con inversiones masivas en infraestructura y telecomunicaciones. Y Rusia con otro enfoque muy distinto, supongo. Exacto. Rusia despliega capacidades informacionales y de ciberinfluencia. Mientras tanto, Estados Unidos busca mantener la estabilidad hemisférica. Básicamente nos dice que no podemos darnos el lujo de ser simples peones en esta reconfiguración regional, ¿cierto? Ese es el punto central. Y el impacto directo de esto en la defensa es que ya no basta con mover batallones en la selva. Gangui argumenta que se requiere urgentemente una doctrina de seguridad nacional multidimensional. Multidimensional. O sea, integrar cosas. Sí, tienes que integrar la defensa puramente militar con la diplomacia y la política económica. De lo contrario, cualquier potencia externa puede desestabilizarte sin disparar un solo tiro. Uf. Pero seamos realistas por un segundo al entrar al eje económico y logístico. Toda gran estrategia en el papel, esos movimientos de ajedrez y 75,000 nuevos efectivos, pues requieren muchísimo dinero. Muchísimo. Y ahí es donde la cosa se pone tensa. Claro, porque leyendo a Rafael Plazas Vega sobre la economía de defensa, es evidente que la realidad financiera es otra. Él expone que la defensa nacional está en riesgo crítico por los recortes presupuestales. Tanto para funcionar como para adquirir equipos nuevos. Es un problema de viabilidad matemática del Estado. Literalmente,
Los números no dan. No dan. Plazas Vega detalla que, sin una economía de defensa robusta, es materialmente imposible mantener la presencia coercitiva, Y si recortas el presupuesto de mantenimiento, pues los helicópteros no vuelan y las patrulleras no navegan. Y es precisamente en ese vacío logístico y financiero del Estado donde las amenazas internas se expanden. ¡wow! Y hablando de vacíos y de no patrullar, hay un dato que aporta Sergio Iribe Cáceres que la verdad me dejó completamente perplejo. ¿En del territorio marítimo? Ese mismo. Él cita el COMPES 3999 y revela que casi el 45% del territorio colombiano es mar. Estamos hablando de más de 928,000 kilómetros cuadrados de océano. Es una barbaridad de espacio. Y siempre se vive con la idea de que somos un país andino y amazónico. ¿Cómo es posible que tengamos esta ceguera marítima de la que él habla? Porque es un punto ciego monumental a nivel cultural y estratégico. Uribe Cáceres explica que el país requiere una agenda inquebrantable para consolidarse como una potencia bioceánica. Pero me imagino que no se trata solo de comprar buques para la Armada. Exacto, no es solo eso. Él señala algo mucho más profundo. La gobernanza oceánica falla porque hay una brecha educativa enorme. Prácticamente no hay contenido sobre el mar en los planes de estudio de los colegios. Es absurdo. Es como ser el dueño de esa mansión gigantesca, tener el control de 2 océanos, pero decidir vivir encerrado en un cuarto sin ventanas. Ignorando que la inmensa mayoría del comercio exterior entra por ahí. Sí, entra por un patio que nos negamos a mirar. Y fíjate que descuidar el territorio físico de esa manera es lo que permite que el conflicto se enquiste, lo cual nos lleva al eje social y de paz. ¿Cómo reconstruimos el tejido en las zonas que sí miramos? Ahí entra el coronel Carlos Soler Parra, que propone algo inmenso, un plan Marshall criollo. Y él trae a colación el concepto de los consensos traslapados del filósofo John Rawls. Sí, es un concepto clave. Pero detente ahí, porque consensos traslapados suena a un término de salón de clases de ciencias políticas que, la verdad, no significa mucho cuando estás en medio de un conflicto armado. ¿Qué significa eso en la práctica? Aterrizando la idea, significa lograr que grupos de personas profundamente divididas por ideología o historia logren ponerse de acuerdo en un conjunto básico de reglas para sobrevivir y progresar. Ok, reglas básicas de convivencia. Exacto. Soler Parra argumenta que la construcción de paz requiere combinar una capacidad militar de altísima precisión para neutralizar a los violentos con una inversión social masiva casi simultánea. ¿Hablamos de construir vías terciarias reales? ¿Llevar internet? ¿Hospitales? Tienes que desplazar la ilegalidad sustituyéndola físicamente con los beneficios del Estado. Si el Estado no llega, alguien más lo hará. Claro, pero desplazar la ilegalidad implica enfrentarse a maquinarias que producen muchísimo dinero. Y aquí Francisco Javier Rodríguez pone unas cifras aterradoras sobre la mesa al hablar de la seguridad ambiental. Esas cifras son de no creer. El narcotráfico le genera a estas redes criminales unos 15.300 millones de dólares anuales, y la minería ilegal suma otros 3.000 millones. Una economía entera paralela. Ahora, cuando escuchamos protección ambiental, solemos pensar en activismo ecológico, en salvar los arbolitos. ¿Por qué Rodríguez insiste en que esto requiere una fuerza militar robusta? Porque para estas organizaciones armadas, la naturaleza es su cajero automático. Su cajero automático, wow. Literalmente, el saqueo de la biodiversidad, ya sea sacando oro, coltán, maderas finas o sembrando coca, no es un efecto secundario del conflicto. Es el centro de gravedad financiero que paga las armas y los salarios de los criminales. O sea que si no frenan ese saqueo el ejército... Estás permitiendo que el enemigo se financie ilimitadamente. La seguridad ambiental en Colombia es, de forma directa, seguridad nacional. Y entrando de lleno al eje de amenazas, la gran pregunta es cómo funciona ese mecanismo. Porque no puedes simplemente caminar hacia un banco con 3.000 millones de dólares en efectivo manchados de barro y sangre. Ojalá fuera tan obvio para atraparlos, pero no. Y eso nos conecta con Juan Carlos Buitrago y su análisis sobre las finanzas criminales. Él menciona que el costo total de la criminalidad ronda los 17.9 mil millones de dólares anuales. Una barbaridad. Y el mecanismo para mover eso es el lavado de activos. Buitrago lo explica de maravilla. Porque a menudo nos enfocamos en contar homicidios o incautaciones de armas. No.
Sí, pero la violencia física es solo la punta del iceberg. Es una herramienta. El verdadero peligro estructural es cómo agarran ese oro extraído ilegalmente, lo mezclan con oro legal, lo exportan y de repente... De repente ese dinero sucio está lavado. Exacto. Y ya inyectado en la economía formal. Las redes criminales se camuflan dentro del sistema financiero del Estado. Lo cual cambia completamente la imagen del enemigo. Y aquí Fabricio Cabrera nos presenta una fórmula matemática fascinante para entender este poder híbrido. Esa fórmula es reveladora. 15, 35, 50. Tal cual. Él dice que la amenaza actual se compone solo de un 15% de fuerza cinética, o sea, balas y explosivos. Un 35% es economía criminal, de la que acabamos de hablar. Y un aplastante 50% es dominio social. Y ese 50% es el más difícil de combatir. ¿Cómo se ve exactamente ese dominio social en la vida real? Se ve como el cartel de drogas pavimentando la carretera que la alcaldía prometió y nunca construyó. Uf, tremendo. Se ve como el líder de un grupo armado actuando como juez de paz para resolver un pleito de linderos entre dos campesinos, o financiando la fiesta patronal del pueblo. Ganan a la gente. Total. Cabrera nos muestra por qué el Estado no puede ganar esta guerra solo disparando. Si el 85% de la amenaza es económica y social, el Estado tiene que quebrar esa matriz criminal recuperando la legitimidad. O sea, ya no estamos hablando de la pandilla del barrio. Estamos hablando de estructuras que David Eduardo Rodríguez y Elkin Salcedo definen muy bien al analizar el crimen transnacional y la política criminal. Son redes complejas. Nos dicen que estas redes operan desde el sur global casi como corporaciones multinacionales, como si fueran franquicias de comida rápida pero del crimen, compitiendo directamente por el control de la población. Y por eso Salcedo urge a crear una sociología de la amenaza, mientras que Rodríguez aporta una visión sistémica. ¿Y a qué conclusión llegan ambos? A algo vital. La seguridad ya no se mide contando bajas en combate. Puedes tener un éxito táctico enorme capturando al líder de la organización, pero si la franquicia sigue lavando dinero y controlando a los habitantes... El Estado está sufriendo un fracaso estratégico masivo. Exactamente. La verdadera métrica es la capacidad del Estado para producir un orden legítimo. Y esto nos empuja directo al eje tecnológico y operacional. Si nos enfrentamos a una corporación criminal del siglo XXI, usar tácticas del siglo XX es un suicidio. Es ir a ciegas. ¿Cómo modernizamos las herramientas del Estado? Carlos Alberto Ardila nos habla de integrar inteligencia artificial y Luis Ernesto García aboga por una fuerza unificada. Ambos proponen llevar la inteligencia estratégica a otro nivel, viéndola casi como un bien público. Un bien público, me gusta ese término. Sí, porque García enfatiza que recuperar la seguridad es el paso cero para el desarrollo. Sin ella, no hay economía que valga. Claro. ¿Y Ardila cómo profundiza en el cómo se hace eso? Él dice que hay que dejar de ver la inteligencia estatal solo como espías interceptando radios y empezar a usar analítica de grandes datos e inteligencia artificial para el bienestar social. O sea, usar algoritmos para predecir dónde se va a instalar el crimen organizado. Exacto. Cómo se están moviendo sus finanzas y anticiparse. El Estado debe actuar antes de perder el territorio, no reaccionar 10 años después. Pero claro, depender de datos y algoritmos abre una puerta bastante aterradora. Mike Toro nos alerta sobre la ciberseguridad en esta cuarta revolución industrial. Hablamos de ciberguerra, uso de drones, ataques a infraestructuras críticas. Es el nuevo campo de batalla. Y Henry Rodríguez conecta este punto tecnológico con algo súper delicado, que es la gobernanza electoral. Él advierte sobre los riesgos de manipulación y la necesidad de una reingeniería institucional. Un tema que define democracias enteras hoy en día. Total. Así que la gran pregunta es, ¿de qué nos sirve tener comandos de élite patrullando la selva profunda si el sistema bancario o los resultados de las elecciones pueden ser hackeados desde un sótano al otro lado del mundo? Esa es la gran paradoja de la seguridad contemporánea. Toro lo deja muy claro. La soberanía territorial es una ilusión si no tienes soberanía digital. ¡Wow! ¡Qué frase! Y como complementa Henry Rodríguez, proteger la infraestructura tecnológica y los datos de los ciudadanos es hoy tan vital para la supervivencia del Estado como proteger las fronteras físicas. Claro,
Un ataque cibernético en época electoral destruye el país sin una sola bala. Exacto. Destruye la legitimidad del gobierno sin necesidad de disparar un solo cartucho. Bueno, hemos hablado de satélites, océanos inmensos, inteligencia artificial y lavado de activos a escala global. Pero al final del día, entrando al eje humano y comunicacional, el costo real lo pagan los ciudadanos en su propia piel. Es la parte más dolorosa. Álvaro Méndez aborda esto desde la salud ocupacional, analizando el costo directo que tiene la violencia en la seguridad social, afectando a líderes sociales y drenando el sistema de salud. El análisis de Méndez es fundamental porque cuantifica el impacto a largo plazo de la violencia sobre el tejido social. Los heridos, los desplazados, todo suma. Sí, la pérdida de fuerza laboral, los tratamientos psiquiátricos, las indemnizaciones, todo eso genera una carga fiscal inmensa. Es una economía de la salud paralela dedicada a curar las heridas de un conflicto interminable. Recursos que deberían estar construyendo futuro. ¿Y cómo justificamos o entendemos todo este derramamiento de recursos y sangre? Pues depende de la historia que nos cuenta el gobierno. La narrativa, claro. Rocío Cruz hace un análisis que me pareció brillante sobre la narrativa de Estado. Ella traza la evolución de la comunicación gubernamental, ¿no? Ajá, muestra cómo pasamos de la seguridad democrática a la prosperidad para todos, luego a la paz total. Y hoy dice que hemos caído en la política del algoritmo. Tal cual. Cruz identifica que la comunicación del Estado no es solo relaciones públicas, es un arma estratégica vital para la defensa. Si la narrativa oficial abandona la búsqueda de consensos Y adopta las lógicas de polarización que dictan las redes sociales, el Estado erosiona su propia legitimidad. Sin el respaldo ciudadano, cualquier política de seguridad está condenada a fracasar. Retomando nuestras analogías técnicas, la narrativa es como el sistema operativo de un país. Me encanta esa comparación. Si ese software está infectado con virus de desinformación y rabia generada por algoritmos, el hardware, o sea, las fuerzas militares y de policía, simplemente va a colapsar o a operar en contra de sí mismo. Esa conexión es impecable. Si hacemos una consolidación de las 16 visiones que hemos explorado hoy, el mensaje es un llamado urgente a cambiar el paradigma. Es un giro de 180 grados. El impacto real en la seguridad y defensa de Colombia radica en entender que la soberanía entre 2026 y 2030 ya no puede ser solo territorial. Tiene que ser digital, ambiental, social. Exactamente. Una soberanía que domine el espacio digital, que proteja el medio ambiente como activo estratégico y reconstruya el tejido social. Solo una política de Estado genuinamente unificada y sin sesgos partidistas logrará la estabilidad. Para quienes nos han acompañado en este viaje a través de todas estas perspectivas, si esta inmersión profunda ha sido tan reveladora como para nosotros, hay una invitación crucial. Muy importante que tomen nota. Invitamos a la audiencia a suscribirse de manera totalmente gratuita a la revista Geodese. Solo tienen que ingresar a su sitio web oficial en www.geodese.com. Y es vital seguirlos en redes también. Así es. Visiten y sigan las redes sociales de Geodese porque publican actualizaciones diarias indispensables sobre geopolítica, defensa y seguridad. Y un detalle fantástico del formato multiformato de Geodese es que cada artículo de esta edición cuenta con un podcast individual. O sea, si un autor en particular les llamó la atención, hay un audio completo esperando para profundizar. Tal cual. Y para concluir nuestra sesión de análisis, ¿qué pensamiento final dejamos sobre la mesa? Quiero dejar una última provocación. Regresando a esa idea del dominio social, pensemos en esto. Si el crimen organizado transnacional ya está invirtiendo la mitad de sus recursos en construir infraestructura y ofrecer soluciones económicas donde el Estado brilla por su ausencia, el mayor riesgo para la próxima década cambia de forma. Ya no es un tema de poder de fuego. Exacto. La pregunta crítica, la que debería quitarle el sueño a cualquier estratega es: ¿qué pasa si la gobernanza criminal se vuelve más eficiente y confiable, administrando las necesidades básicas de la gente que el propio Estado democrático?